Buenas noches con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja en la unidad de Educación a Distancia y en Línea en la carrera de Educación Inicial. Un saludo al docente Víctor Antonio Paredes Ortega, docente de la asignatura Metodología de la Investigación Educativa. El día de hoy vamos a realizar un panel de discusión con el tema Fundamentos Teóricos de la Investigación Educativa. Nosotros somos del primer ciclo paralelo A. Los integrantes, moderadora, mi persona Silvia María Ramírez Bravo, primer panelista John Gabriel Cuevas Arango, segundo panelista Marisol Cecibel Quesada Morocho. Objetivo, reconocer los aspectos fundamentales de la investigación científica para aplicarla en su proceso de aprendizaje. Introducción. La investigación educativa se basa en un conjunto de fundamentos teóricos que orientan al estudio sistemático de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos fundamentos permiten comprender la educación como un fenómeno complejo influido por factores psicológicos, sociales, filosóficos y pedagógicos. A través de la teoría, la investigación educativa adquiere un marco conceptual de guía la formulación de problemas, la elección de métodos y la interpretación de resultados. A continuación, los panelistas van a hablar sobre los subtemas. El conocimiento. El conocimiento constituye una interrelación entre el sujeto y el objetivo, un reflejo del mundo exterior en la mente del hombre. En su acepción etimológica, el conocimiento se origina del griego génosis, conocer, verbo o acción, y conocimiento sustantivo o producto, por lo que es el conocimiento es la acción y el proceso del conocer por un lado y su resultado o producto por el otro. El conocimiento es el reflejo activo de la realidad en el proceso mental del hombre, una aprehensión dinámica de las características, propiedades y relaciones de los fenómenos naturales, sociales y del mismo pensamiento. El conocimiento como producto es el saber. Los saberes son el reflejo de la realidad objetiva que el hombre tiene como contenido significativo y esencial sobre los objetos, cosas, fenómenos y hechos como consecuencias de abstracciones cognitivas. Los saberes constituyen las informaciones contenidas en las experiencias humanas, las fuentes bibliográficas, los sistemas de acumulación electrónicas, en la memoria y la experiencia histórica de la sociedad, en las habilidades desarrolladas, en las potencialidades activadas, en la conducta superior, es decir, la posesión de los datos confirmados sobre algún objeto o fenómeno. El origen. El conocimiento tiene su origen en la interacción entre la razón y la experiencia, dos corrientes filosóficas que históricamente se han debatido sobre su importancia. El racionalismo afirma que la razón es la fuente principal del conocimiento, mientras que el empirismo postula que éste se origina en la experiencia sensorial. En la actualidad reconoce que ambos son fundamentales. La experiencia aporta el contenido y la razón organiza y estructura ese contenido para dar sentido a la realidad. Proviene del latín conoceré, cuya forma original es cognoscere, resultado de la adición del prefijo co del latín cum al verbo latino nocere, conocer, saber. A su vez, el verbo latino nocere se asocia con la raíz indoeuropea, geno. Los elementos. El sujeto cognoscente es el ente que conoce. En este caso, el hombre es el único que puede conocer el mundo que le rodea. La realidad objetiva. Objetivo cognoscible. Es todo aquello que puede llegar a ser conocido. El pensamiento, donde se refleja la realidad objetiva. Se hace la abstracción de la realidad, la identifica y le asigna conceptos, juicios o razonamientos. El lenguaje es el medio de expresión del pensamiento.
se desarrolla en dos grandes tramos, el sensorial y el lógico, avanzado desde la representación hasta el razonamiento. Conocimiento sensorial. Es el primer nivel del conocimiento humano. Se obtiene por medio de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es espontáneo, empírico y no sistemático. No usa métodos científicos. Se forma en la vida cotidiana y contiene verdades parciales o incompletas. Se expresa en tres formas. Sensación, impresión directa del mundo, olor, sonido, sabor. Percepción, unión de sensaciones con la expresión. Re- Representación, imagen mental del objeto cuando ya no está presente. Es la base del conocimiento racional. Conocimiento lógico racional. Es el nivel superior del conocimiento. Es sistemático, metódico, lógico y comprobable. Se obtiene mediante el uso de razones y métodos científicos. Busca explicar la realidad y descubrir sus leyes. Se compone de tres formas de pensamiento: concepto, idea general y esencia de algo. Ejemplo, hombre, vida. Juicio, afirmación o negación sobre algo. Ejemplo, la ballena es mamífero. Razonamiento, deducción de una nueva verdad a partir de otra. Ejemplo, todos los hombres son racionales, pero Pedro es hombre. Luego, Pedro es racional. Ciencia. La palabra ciencia proviene del latín ciri, que significa saber o conocer. Es un conjunto de conocimientos racionales, sistemáticos, comprobables y organizados, obtenidos mediante el método científico. Su fin es de entender y explicar, transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Características principales. Racional o metódica. Usa la razón y métodos científicos para estudiar la realidad. Sistemática. Organiza los conocimientos en teorías, leyes e hipótesis. Comprobable. Sus conclusiones se verifican mediante la práctica y la observación. Histórico y social. Surgen y evolucionan junto con la sociedad. Perfectible. Siempre puede modificarse y mejorar con nuevos descubrimientos. Predictiva. Permite prever hechos futuros basándose en leyes conocidas. In- Instrumental. Es una herramienta para transformar la naturaleza y mejorar la vida humana. Elementos de la ciencia. Objetivo de estudio. La realidad natural, social o mental. Contenido. Conjunto de teorías, leyes, principios, hipótesis y conocimientos. Métodos. Procedimientos, procedimientos científicos y técnicas específicas para estructuras de la ciencia. Ley científica. Explica constante y probable de fenómenos. Teoría científica, conjunto de ideas y principios que explica sistemáticamente una parte de la realidad. Objetivo de la ciencia, describir cómo es la realidad y cuáles son sus características. Explicar por qué ocurren los fenómenos y cómo se relacionan. Predecir y actuar, anticipar hechos y transformar la realidad para mejorarla. Objetivo de estudio, naturaleza, materia, energía, organismos, etcétera, como la física, biología y química. Sociedad, vida social, relaciones humanas, como en la sociología, economía e historia. Pensamiento, como pensamos y razonamos, en la filosofía, psicología y lógica. Características de la ciencia, según Mario Bunge. Ciencia formales. No estudian hechos reales, sino ideas, matemática y lógica. Son deductivas y se prueban con razonamiento lógico. Ciencias fácticas. Estudian hechos reales mediante observación y experimentación. Son empíricas y verificables. Física, biológica, social, etcétera.
La ciencia como proceso social es un producto histórico del trabajo humano, surge de la experiencia y la práctica y evolución con el desarrollo social. A su vez, impulsa el proceso de la sociedad mediante la tecnología y el conocimiento. Resumen de las características clásicas de la ciencia. Concreta, estudia fenómenos específicos de la realidad, objetiva y subjetiva, refleja la realidad objetiva, pero incluye la interpretación del científico, subjetiva, histórico y lógica, acumula conocimientos a lo largo del tiempo, reflejando el desarrollo de la civilización. Sistema abierto y cerrado. Se renueva constantemente, abierta, pero mantiene coherencia interna cerrada, absoluta y relativa. Sus verdades son válidas hasta que se demuestre lo contrario. Sistemática, organiza sus conocimientos de forma ordenada y coherente. Predictiva, permite prever hechos futuros basándose en leyes y teorías. Analítica y sistemática, descompone su objeto de estudio y luego integra los resultados. Método. Es un medio de transformación y desarrollo social. Reflejo cognitivo. Representa el conocimiento del hombre sobre la realidad. Instrumental. Es una herramienta para la producción, el progreso y la liberación humana. ¿Qué es la investigación? Actividad humana individual. Actividad humana individual o grupal caracterizada por el deseo constante de conocer el mundo. Etimológicamente proviene del latín en, hacia, y vestigium, huella o pista, por lo que significa seguir la pista o buscar algo siempre siguiendo rastros. Implica una búsqueda sistemática de conocimientos, surge de la curiosidad y la necesidad de comprender la realidad. ¿Qué es investigación científica? Es un proceso reflexivo, racional, sistemático, intencional, controlado y crítico. Su finalidad es descubrir o interpretar hechos, fenómenos, relaciones o leyes de la realidad en un contexto histórico determinado. Funciones de la investigación. Descripción. Muestra cómo el objeto de estudio identifica características y componentes del fenómeno. Explicación. Responde por qué ocurre en fenómenos o relaciona los hechos con principios o leyes. Predicción. Permite prever qué sucederá basándose en hechos y modelos, proyectando resultados futuros a partir de datos actuales. Características de la investigación científica. Sistematizada, ordena y planifica en todas sus etapas. Dialéctica. En constante cambio y desarrollo del conocimiento. Objetiva. Contrasta ideas con la realidad tal como es. Metódica. Aplica rigurosamente el método científico. Social. Se desarrolla dentro de un contexto cultural, político, económico. Es un proceso en movimiento. No hay problema ni hipótesis perfectas. Sus resultados están sujetos a la refutación o mejoración. Es colectiva y universal, basada en conocimientos acumulados por la humanidad. También es principalmente teórica en su origen, pero práctica en su fin. Enfoques de la investigación. Existen dos enfoques principales, cualitativa o cuantitativa. Fases comunes. Observan y evalúan los fenómenos, establecen sus supuestos en base a lo anterior, prueban y demuestran el grado de sus fundamentos, revisan y hacen pruebas o análisis, proponen nuevas evaluaciones, observan para modificar, establecer o generar otras ideas. A continuación, la ronda de preguntas. Para el panelista 1, ¿qué entiende por conocimiento y por qué es importante para el ser humano?
Es el conjunto de saberes que una persona adquiere a lo largo de su vida mediante la observación, el estudio y la práctica. Es importante para el ser humano ya que radica permitiendo desarrollar, tomar decisiones conscientes. Segunda pregunta. ¿Cuál es el origen del conocimiento según las primeras corrientes filosóficas? Se explica de tres formas: racionalistas, proviene de la razón; empiristas, de la experiencia; y los intelectualistas, de la unión de ambas. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del conocimiento y cómo se relacionan entre sí? El sujeto cognoscente, el objeto cognosable, el pensamiento y el lenguaje se relacionan porque finalmente el lenguaje sirve para expresar y comunicar ese conocimiento. Cuarta pregunta. ¿A qué se refiere el pensamiento? Se refiere a la capacidad mental que tiene el ser humano para analizar y reflexionar y formar ideas. Para el panelista 2, ¿en qué se diferencia el conocimiento sensorial del conocimiento lógico racional? Sensorial se obtiene por los sentidos, es inmediato y superficial. El lógico es racional, usa la razón, analiza y explica lo que se percibe. Es decir, el sensorial observa y el lógico racional comprende. Segunda pregunta. ¿Por qué se dice que la ciencia es una forma avanzada del conocimiento? Porque usa el método científico, es racional, sistemático y critica, y permite entender, predecir y transformar la realidad. Tercera pregunta. ¿Qué es la ciencia y cuál es su principal objetivo? La ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos sobre la realidad. Su objetivo es explicar y transformar los hechos para mejorar la vida humana. ¿Cómo se clasifica la ciencia según su objetivo de estudio? Se clasifica en formales. Los formales estudian ideas abstractas como la matemática y la lógica. Y las fácticas estudian hechos reales como la biológica, la física y la sociología. En sí, las formales razonan y las fácticas experimentan. El proceso mediante el cual el ser humano interpreta, comprende y transforma la realidad, el mundo y resolver los problemas que surgen de la experiencia. Que el conocimiento avanza, se organiza en distintos niveles, desde el conocimiento empírico hasta el científico. La ciencia, por lo tanto, representa la forma más elaborada del conocimiento humano, ya que busca explicar los fenómenos de métodos rigurosos, permitiendo el proceso y la construcción de saberes que benefician a la sociedad.